Muy bien, pues buenas tardes, qué gusto saludarles el día de hoy desde pues este programa muy especial. Agradecemos muchísimo a Excelencia Administrativa que después de 2 años regresamos físicamente aquí a las instalaciones de SAT TV y estamos contentísimos. Dios, tuvimos la fortuna de estar trabajando en temas de pandemia, ¿verdad? Pero estuvimos en línea. Y hoy pues vamos a tener la oportunidad de estar aquí juntos compartiendo, disfrutando algo que nos encanta, que es platicar, obviamente, pero de temas de interés y sobre todo poder hacerlos sencillos, claros, prácticos y sobre todo útiles para todas las personas. Esperamos que pues nos acompañen en esta transmisión y que si nos están viendo por ahí, pues nos gusta, nos manden comentarios, saluditos, preguntas, pues para aprovechar a estos dos grandes amigos que tengo el día de hoy conmigo y que sé que van a estar fascinadísimos de responder las dudas que puedan haber. Y pues me acompaña, ya antes había estado con nosotros aquí en las transmisiones, la psicóloga Silvia Fierros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gusto enorme de compartir de nuevo con ustedes esta experiencia en excelencia administrativa. Gracias por la invitación. Gracias, Silvia. Y bueno, yo sé que es alguien que es famoso, casi en temas de psicología, porque en redes habla bastante de esto y también en televisión y con una gran experiencia, y hoy nos distingue también con su presencia de un gran amigo, el psicólogo Homero López Capallera. Hola, muchísimas gracias. Pues muy contento de estar aquí por primera vez con ustedes, acompañado. Creo que vamos a platicar un poquito acerca de un tema muy interesante, ¿no? Que le pega muchas cosas. Y pues muchas gracias nuevamente por la invitación y pues empecemos. Así es, empecemos. Y nuestro tema de hoy, como vieron ustedes en el flyer ahí, cómo fortalecer tu proactividad. Palabra que se ha puesto de moda, ¿verdad? La escuchamos mucho, cómo ser proactivo. Pero bueno, para hacer un proceso de análisis, como es parte de la tradición que Creactiva te tiene en estos programas, les queremos compartir un videíto, vamos a verlo y a partir de ello, pues vamos a desarrollar nuestro tema. Entonces, disfrutémoslo. नहीं होगा यार। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल जाओ बोला क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा जा गया मेन शो। I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे हो। तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है, वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। Muy bien, pues ya estamos de regreso
Particularmente me fascina este video. La verdad es que varias personas sí han tenido oportunidad de tomar cursos con su servidora. Lo utilizo bastante porque creo que está lleno de simbolismos y creo que lo podemos analizar desde muchos puntos. Muchas personas, una misma situación en la vida, un obstáculo ahí enfrente, gente brincando al obstáculo, gente quejándose del obstáculo y finalmente un personaje que podríamos decir pareciera que está diferente a los demás, que decide hacer algo, ¿no? ¿Qué es la proactividad y ustedes qué observan en este video? Bueno, sí, en primer lugar es un video sumamente interesante porque nos habla de cómo nosotros tenemos ciertas motivaciones en la vida. Qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos lleva, ¿no? De primer momento. Haciendo también un análisis en cuanto al video de ver a este pequeño, al ver que nadie hace nada, incluso empieza a llover, ¿sí? Y que todos están discutiendo, pero que él, más allá de eso, y se ve, suelta esa mochila, es decir, suelta como que eso que le estorba de alguna manera y va y empieza a mover o a querer mover este árbol, pero que de alguna manera esto también imprime motivación en el resto de los que están ahí presentes, ¿no? En los vehículos, en el autobús. Entonces esto es tan contagioso de alguna manera y cómo motiva, ¿no? A la gente. Y finalmente remover este árbol que obstaculiza el paso en diferentes vías, ¿no? Y a diferentes personas. No sabemos qué está sucediendo con cada uno de los mundos de estas personitas, si ellos se dirigen hacia sus trabajos, hacia sus casas, hacia las escuelas, ¿no? Entonces, el hecho de ver más allá, ¿no? De no quedarse ensimismados en esa problemática, en, ay, ¿qué voy a hacer? Y me quedo sentada en el vehículo, o me quedo solamente parado, o me resguardo solamente de la lluvia, ¿no? Hacer algo al respecto, ¿no? Muy bien, excelente. Fíjate que yo ya es que la segunda vez que veo este video, pero a diferencia del primero, en creo que me hizo como ser un poco más introspectivo. Yo nada más me preguntaba una cosa, ¿cuál sería yo? ¿No? ¿Qué papel jugaría yo? Porque creo que este video expresa situaciones diarias, en donde, como bien dice Silvia, cada quien está en su onda y de repente tienes una dificultad, un problema, una situación en común y no todos la abordamos de la misma manera. Tenemos estilos distintos para poder manejar una situación en particular. Pero lo más curioso, obviamente, a veces creo que es contagioso, uno de ustedes dos utiliza esta palabra, esta motivación para hacer algo al respecto. Siempre tiene que haber alguien que te da la chispa que detona una serie de actos, ¿no? Y en este caso, pues como lo vimos en el video, fue este niño que sería, no sé si sería, tal vez normal no es la palabra, pero la voy a usar, que tú veas una situación como esta y de repente te quedes así como de, ay, pues que el chavito lo mueva, ¿no? O sea, sería bien complicado. Entonces, siempre hay en los equipos de trabajo, ya sea en un ambiente laboral, en un ambiente escolar o en la casa, siempre hay alguien que mueve, siempre hay alguien que genera un cambio. Y parte de la proactividad es eso, es generar un cambio previendo más cosas en particular, ¿no? Digo, ante una situación, la persona que es proactiva es que toma... El otro día me topaba, no tocando este tema en particular, pero así como haciendo una diferencia entre la proactividad y la iniciativa, ¿no? No es lo mismo, creo que sí es... La iniciativa estaría como dentro de la proactividad, no podría ser una persona proactiva si no tienes la iniciativa, claro. Pero creo que la diferencia es que la proactividad va más allá, prevé cosas en un futuro, ¿no? Es decir, pues sabes que estás solucionando un problema, pero sabes que también vas a solucionar otros a futuro. Creo que esa es como la diferencia más importante cuando trabajamos estos temas. Creo que normalmente, tú decías al principio, que está como de moda platicar sobre la proactividad, pero también pienso que hemos mal utilizado en un ambiente principalmente laboral o industrial, como lo queramos llamar, la palabra proactividad, ¿no? Porque pensamos, para muchos, son actividades que las delegamos a, no sé, RH, por ejemplo, ¿no? Que, aquí la motivación. Me ha tocado ver, no sé si ustedes igual, en un súper, llegué muy temprano al súper, y
creo que eran como las 7:30 de la mañana, o sea, no me preguntes qué hacía yo a las 7:30 de la mañana, es súper, pero fue Siendo bien proactivo. interesante, siendo proactivo, porque dije, yo tengo que empezar mi día luego, ¿no? Pero fue interesante porque me permitió ver a través de la puerta, porque obviamente estaba cerrado, cómo los muchachos o los equipos de trabajo hacen sus dinámicas para motivarse a lo largo del día, tomando en cuenta que trabajan jornadas bastante largas, atendiendo a gente muy amable, gente no tan amable, y no sé si a ustedes les ha pasado como consumidoras, que realmente no nos ponemos a ver cómo está la otra persona, ¿no? Que a lo mejor está haciendo, o igual han visto que de repente estos colaboradores, tú les preguntas, oye, ¿dónde está la mayonesa? ¿No? Y dejan lo que están haciendo y te llevan, o sea, esa parte, a veces hay empleados que no lo tienen, no tienen esa iniciativa de agarrar, llevarte, y no son proactivos, donde a lo mejor empiezan a hacer sugerencias para mejorar y generar cambios, como son los que vimos en el video, que era el cambio era mover ese árbol que se había caído, y todos necesitaban pasar ahí y nadie quería hacer nada al respecto. Exacto, creo que me encanta esto que distingues, no es lo mismo iniciativa y proactividad, pero definitivamente una persona proactiva tiene que tener iniciativa y es una de las primeras características. Y me parece esencial lo que Homero menciona, el hecho de que la persona proactiva visualiza, va más allá, digamos así, de lo que es a corto plazo. Y a mí me fascina este video porque yo digo, qué capacidad del niño de pensar que puede mover el árbol. Evidentemente, si lo tomamos como una metáfora, pues no es Superman, no iba a poder con él, pero provoca un efecto cascada, y las personas creo que se acercan simbolizadas en niños, son aquellas que no están con este bloqueo o este tabú, y seguido de ellos pues ya vienen otros que cuando se integran, se colaboran, entonces tienen la capacidad de salir adelante. Y algo que me encanta en la metáfora del video es que al final se ve como unos policías están durmiendo dentro de la patrulla, ¿no? Y que viene lo que comenta Homero, una persona que no tiene iniciativa, que sería en la metáfora de estos que están durmiendo, y que el promedio ahí está, ya ocurrió todo, ellos ni en cuenta, es porque difícilmente van a poder llegar a la proactividad. Y es que precisamente la proactividad se diferencia de estas personas que bien comentas, de estos policías que están pues durmiendo y dejan su vida pasar. Precisamente el proactivo no deja su vida pasar, ¿no? Es esta persona que tiene acción, que tiene un objetivo, que con base a sus valores va a hacer que pueda generar cambios en uno mismo. Uno de los primeros factores de la proactividad es el autoconocimiento. Es algo sumamente importante. Comentaba Homero, ¿no? Iniciativa, decía motivación. Pero para llegar a todos estos elementos, estos factores tan complejos, primero hay que ver la persona, ¿no? ¿Qué sucede con todas, digamos, esta dinámica interpersonal, es decir, lo que está adentro? Porque hay personas que dicen, ay, es que el destino me llevó y entonces yo tuve que hacer esto. Pero no nos damos cuenta que precisamente al ser proactivos nosotros dejamos de ser personas que nos dejamos llevar por la marea a ser, pues ahora sí, pues protagonistas, ¿no? Esto está sumamente trillado, ¿no? Y podemos ver en el periódico, se solicita persona de sexo masculino, femenino, y te ponen con proactividad, ¿sí? Y nosotros decimos, pues yo soy proactiva, o cuando tú vas a ¿no? buscar empleo, también tú lo pones, aunque no lo Claro, seas. exactamente. O sea, ¿qué es lo que decía hace rato? Creo que a veces también mal utilizamos las palabras, o sea, Claro. no es lo mismo tener iniciativa que tener o sea, que ser proactivo, y a veces también eso, creo que eso lleva de la mano a veces a la cultura laboral que a veces podemos tener. Y digo, yo lo enfoco más como a la cultura laboral porque es donde normalmente lo podemos ver más, pero pega en todos lados, en la escuela, cuando estábamos más chamacos y de repente teníamos que estudiar, son cosas que a veces tenemos que hacer, organizarnos y ponernos las pilas y ver como que ya se vienen los exámenes. O sea, todo esto, esta parte de la organización también tiene que ver mucho con la formación que uno tiene. Tú decías algo bien importante, digo, en este caso está representado por niños porque están como concentrados en salir al paso, en solucionar en su momento del aquí. ¿no? Y otra cosa también importante que tienen los niños es esta capacidad de conciencia y de creatividad, porque la creatividad es importante
que así como la iniciativa viene dentro de la proactividad, ¿no? Entonces, precisamente estos niños que no tienen como que esos prejuicios, ¿no? Porque las personas que se quejan, las personas que solamente ven el problema, se enfocan en el problema, pero no se dan cuenta de qué es lo que están haciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos nosotros generando? ¿Qué decisiones estamos tomando para llegar a esas problemáticas? ¿Sí? Es esta creatividad precisamente. ¿Cómo yo voy a desenredar este nudo, de alguna manera, esta problemática, y hacerlo a mi favor? Y no solamente a mi favor, porque la proactividad no es solamente que yo tenga un beneficio, sino que todos a mi alrededor tengan un beneficio, ¿no? Exacto. Y creo que para ello mencionaste algo interesante, Silvia, y tiene que ver con que la persona tenga claridad de lo que busca. O sea, al fin y al cabo es que conozca su misión en la vida, o sea, quién soy, para qué estoy aquí, qué me gusta y hacia dónde me dirijo, porque efectivamente a partir de ello, pues se tienen claros los valores, las metas, las aspiraciones, y entonces puede poner toda su energía en poder alcanzar cosas que, como bien decía Homero, van más allá solo de hacer. Igual creo que a veces hay personas que confunden la proactividad con el hecho de querer hacer muchas cosas y entonces empiezan a emprender proyectos por aquí, proyectos por allá y están metidas en 20,000 causas y al fin y al cabo es como una hiperactividad o laboral o una hiperactividad social o una hiperactividad deportiva y finalmente la persona no concluye proyectos en sí. La acaparación tampoco es igual a la proactividad, ¿no? En este caso. Creo que te digo, creo que lo hemos, con el paso del tiempo, con cómo se ha ido, corríjanme tal vez si estoy mal, como deformando este concepto de proactividad y lo ponemos para todo. Y al ponerlo para todo, uno ya no sabe realmente uno qué hace, no sabe si, como decía Silvia, te tienes que conocer a ti, tienes que saber cuáles son tus alcances, cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus áreas de oportunidad, para que a partir de ahí, una vez que tú ya te conoces, puedes iniciar este camino hacia este. Creo que la proactividad no es como una meta, es la herramienta que te ayuda a conseguir toda esta serie de metas, a salir adelante a través de varios problemas, y creo que todos en algún momento tenemos esos chispazos de proactividad, ¿no? Y yo les preguntaría, no sé si esto, porque en el caso de los niños, se los enseñan, así nace, o sea, ¿cómo? ¿No? Buena pregunta, ¿es parte de la personalidad o es un aprendizaje? Bueno, yo considero, y citando un poquito a Stephen Covey, que él comenta, ¿no?, que precisamente la proactividad no es que sea precisamente algo de la personalidad, pero tampoco no es algo con lo que llegamos al mundo, es decir, se aprende. Pero sí, definitivamente yo considero que sí hay factores de personalidad que van a favorecer esta proactividad, que sí van a dar pautas para que esta proactividad nazca, se desarrolle, crezca y entonces dé beneficios a esa persona y a su alrededor. Entonces creo que es muy importante tomar en cuenta que la proactividad es una actitud, es un conjunto de actitudes, ¿no? ¿Cómo veo yo la vida? Lo que comentabas, el objetivo, ¿no? Covey cita mucho a Viktor Frankl, ¿no?, que es el padre de la logoterapia, que les recomiendo muchísimo que lean el libro En busca del sentido, de Viktor Frankl, que es, yo a mis pacientes se los recomiendo. Realmente cambia la perspectiva de ver el mundo o tu mundo, la situación. Entonces, cuando nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro sentido, vamos a poder plantear de mejor manera objetivos. Cuando nosotros planteamos esos objetivos, entonces vamos a poder tomar acción. Pero esto no es propio de la personalidad, digamos, es una actitud que va a tener ciertos rasgos que se va a apoyar de nuestra personalidad. Es decir, habrá gente que de personalidad es sumamente fatalista, ¿no? Y entonces esto va a hacer que se favorezcan ciertos matices de a lo mejor de ser quejumbroso, de ver todo de manera negativa, de no ver la vuelta, ¿no? Creo que también hay algo muy importante que tomar en cuenta en esto, y venía yo reflexionando, bueno, desde que me invitaste, también cómo la psicopatología de alguna manera puede
no favorecer o cómo puede favorecer la proactividad, ¿no? En consulta siempre podemos tener a una persona ya sea con depresión, ya sea con crisis de pánico, ya sea con trastornos de ansiedad, ¿no? Y nos damos cuenta de algo súper importante, el pensamiento, el contenido de su pensamiento. Y el contenido de ese pensamiento generalmente es que yo tuve la culpa, es que yo debí de haber hecho esto, es que me debió de haber pasado esto, es que por qué llegué tan bajo, tan fondo, ¿no? Entonces, ¿cómo también de alguna manera existen otros factores que pueden nublar nuestro pensamiento y hacer que nosotros no descubramos la proactividad que llevamos en nosotros mismos? No sé, Homero, Imelda, si ustedes en consultorio han visto precisamente a todas estas personas que nos damos cuenta cómo está minado este discurso de su pensamiento, ¿no? Esta distorsión de su pensamiento. Exacto. Y ahora que la escuchabas y escuchaba a Homero que decía, ¿se nacen o se hacen? Hoy voy a contestar como mamá, no como psicóloga, creo que estoy en mi época maternal. Dirían mis hijos, luego los voy a exhibir. Creo que es parte importante de la personalidad, de cómo se va construyendo, pero del contexto en el que la persona nace y crece. Porque, por ejemplo, yo tengo ahorita una pulga de 5 años que está en su explosión creativa, lo que tú decías, ¿no? Tiene iniciativa de querer hacer cosas, diseñar cosas, pintar, de repente te dice, voy a construir tal elemento, ¿no? Y a veces nosotros como papás le seguimos la corriente, decir, sale, ¿qué necesitas? Colores, crayolas, pero a veces estás tan complicado en el día que lo que menos quieres es que hagan desorden y entonces uno termina diciéndole, no recortes nada, no hagas nada, no, ponte a hacer otra cosa, ¿no? Y entonces, cuando vienen estos momentos de luz que tú decías y de reflexión, viene la pregunta de decir, ¿será correcto coartarle su iniciativa o al contrario, impulsarla? Y cómo esto en una vida adulta se va a traducir a lo mejor en que sea una persona proactiva porque sea segura de sí misma y que sus proyectos los eche a andar, sean exitosos o no. Y creo que sí va a influir mucho el contexto en el que están. Lo que decía Silvia, ¿no? Cuando alguien acude a terapia, creo que el contexto es el que le hizo creer que tiene la culpa, que estuvo mal, que estaba feo, que no debía, pero eso es lo que pienso y ahorita en estos minutos hablé como mamá. Se vale. Sí, creo que es muy importante algo que nosotros no vemos en los niños, tantos rasgos tan positivos. Me llega, por ejemplo, a consulta una mamá muy angustiada porque resulta que su hija es tan proactiva que está enseñándole a los demás niños y entonces ya los inquieta y entonces ya brincan y saltan. Entonces le decía yo a esta mamá, bueno, ¿qué tan de malo será esto en su personalidad? ¿Qué tan de malo será que hable? ¿Qué tan de malo será que alce su voz y que diga eso está mal? ¿Qué tanto digamos esto está mal? ¿Será que nuestro sistema nos da la pauta a que nosotros, reprimamos o hagamos muy chiquititos ciertas características que ya traemos o que desarrollamos a lo largo de nuestra vida, en nuestras etapas del desarrollo? Pero que incluso yo le decía a esa mamita, bueno, es que tienes a una líder. Solamente es encauzar esta personalidad, ¿sale? Solo es encauzarla y que aprenda cuándo sí, cuándo no. En qué momento sí, en qué momento no, ¿sale? Entonces creo que de alguna manera sí hay rasgos con los que vamos nosotros o traemos esos rasgos de personalidad, pero sí el contexto. Definitivamente. Lo que vivimos, lo que nos enseñan nuestros padres, cómo nos educan, ¿no? El sistema, a veces la sociedad, que tenemos que comportarnos de cierta manera, hacen que ciertos rasgos no procuren esta proactividad, iniciativa, creatividad, etcétera, etcétera, ¿no? Vuelvo a citar un poquito a Víctor Frank porque él precisamente en el libro decía, ¿no?
cuando estaba él en esta, bueno, si no saben de Viktor Frankl, él fue un judío, él fue psiquiatra, él estuvo en campos de concentración en los años 40, él vivió muchas humillaciones en manos de los nazis, y él, en un agujero, en un calabozo, en lo peor de la miseria, él tiene un despertar, tiene un darse cuenta, ¿sí? Y dice, lo único que no me pueden quitar estos nazis, estos policías, estos gendarmes, es lo que yo tengo aquí adentro. La posibilidad de decidir, ¿sí? Lo que yo siento, lo que yo vivo. Y pueden hacer a lo externo todo lo que quieran. Finalmente, estas personas, los nazis, seguían órdenes. ¿Sí? Y qué difícil, ¿no? Tanta masacre. Pero, ¿qué nos deja de enseñanza Viktor Frankl? Y que creo que es maravillosísimo. Que nosotros podemos controlarnos a nosotros mismos. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, que desde la teoría cognitivo-conductual esto va a ser fundamental para manejar muchas patologías, depresión, ansiedad, trastornos incluso del sueño, ¿sí? Y cómo de alguna manera también fomenta la proactividad. Las personas que piensan solamente en el problema, entonces se vuelven personas, que también COVID menciona, personas reactivas. Esas personas que no toman conciencia, ¿no? No sé si luego les ha pasado que dices, bueno, ¿cómo puede ser posible que esta persona solamente se esté quejando de su jefe, pero tiene tantas oportunidades? ¿Sí? No sé si les ha pasado. Entonces vemos que hay personas que de una manera automática solo reaccionan y no toman conciencia. No sé si tú, Homero y Melda, los han visto, se han dado cuenta de que hay estas personas que solamente reaccionan y van por la vida de manera, digamos, no consciente, de manera automática, viven la vida, se les pasa la vida y cuando se dan cuenta, no hice nada. Si es que se dan cuenta. Si es que se dan cuenta. A lo mejor son los policías que estaban durmiendo. Exactamente. Esta pregunta de si se hacen o se nacen, me la voy a responder a mí mismo porque así lo he pensado. Yo creo que todos, como decía Silvia al principio, hace un momento, todos nacemos con la capacidad, ¿no? Uh-huh. Ahora, influyen y la proactividad está compuesto por diferentes características, ¿no? O sea, no es una sola cosa, no es solamente es el hacer, es el pensar, el reflexionar, el analizar, el conocerte, etc., ¿no? Y obviamente de acuerdo a los contextos, yo me voy un poquito más, como decía Silvia, cuando estás más pequeñito, por ejemplo, de repente va a depender mucho de que a lo mejor en casa a lo mejor no te pueden enseñar algo que ellos tampoco saben, ¿no? Uh-huh. Pero es inevitable en la gran mayoría de los casos, porque tal vez no en todos, que cuando tú tienes contacto con otras esferas, con otros ambientes, esto es algo que tú vas a descubrir en alguien. Y hay la posibilidad, como en el caso del niño, volvemos a lo mismo, donde te arrastra y lo descubres, ¿no? Tienes ese chispazo. Y si tenemos algo a nuestro alrededor que lo continúe motivando, fortaleciendo, guiando, la persona con sus rasgos puede comenzar a desarrollarlo. Ahora, definitivamente coincido con Silvia, cuando ya presentan algún tipo de patología o psicopatología en este caso, obviamente se puede ir distorsionando para otros lados, ¿no? Es decir, sin embargo, la proactividad creo que es algo que todos en algún momento experimentamos, a lo mejor no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo en realidad. Creo que estamos como más acostumbrados a implementarlo cuando es algo que a nosotros nos gusta, más no como una creencia de vida, como creencia o una guía de vida, porque también se puede incorporar. Creo que la persona proactiva, como lo decía al principio también, no es solo que solamente le funciona en el trabajo, le funciona en la escuela, le funciona en su vida diaria para solucionar sus problemas de la vida en general, ¿no? Y creo que es algo que se tiene que ir fomentando y fortaleciendo con el tiempo. Con todo esto que ustedes ya comentaban, ¿no? Creo que es raro que una persona descubra, ¡ay, soy proactivo! Es raro, te tienes que topar con alguien que te haga como consciente de esto que está pasando. Hay quienes lo son y ni cuenta se dan y continúan así toda su vida. Hay diferentes tipos de personas, definitivamente está el proactivo, que es muy necesario porque si no, no estaríamos donde estamos, no habría invenciones y cosas, y no habría movimiento en muchas cosas.
también necesitamos gente que solo haga lo que tiene que hacer, que se concentre en lo que tiene que hacer, no más, como lo haría un proactivo, no más, ¿no? Y gente reactiva que solamente está y reacciona. Y tampoco lo pondré yo como algo negativo, de gente que nada más está ahí quejándose, ¿no? Sí, es algo que solamente que hay gente muy valiosa, me ha tocado conocer mucha gente muy valiosa, que son reactivos, pero nada más hace falta que los piques tantito para que, como los globos, se agiten y hagan y funcionen, ¿no? Hasta que se les agota el aire, los vuelves a inflar y los vuelves a picar, ¿no? Pero obviamente pues, pienso mucho en una organización de una empresa o algo así, hasta que el encargado se da cuenta de estos elementos que tiene en su empresa o en su organización y aprende a utilizar estos alfiles, le podríamos decir, que son los que van a mover también, ¿no? A esos equipos o grupos de trabajo. Yo lo veo, digo, más desde una cuestión empresarial. Exacto. Y de hecho, como lo comentaba hace un momento Silvia, ¿no? Así como empieza en el proceso de formación del ser humano el recibir los mensajes positivos o negativos respecto a su proactividad, ocurre lo mismo en el mundo laboral. Es bastante conocido que a veces el nuevo en la organización es el que llega con este empuje, con esta energía, esta motivación, y el contexto, que al fin y al cabo es el clima laboral, ¿verdad? Si encuentra personas que, como dice Homero, empiezan a hacer clic, pues esta persona obviamente continúa con su proactividad, pero igual ocurre y hay mucha gente que lo expresa, ¿no? Llegué al trabajo con todo el ímpetu del mundo y una semana después ya no quiero hacer, mejor hago lo de los demás, y empiezan los comentarios, ¿no? No te van a poner un reconocimiento en la pared o no te van a pagar horas extras, y entonces a veces la gente, que es la presión del contexto, tiende a agarrar otra postura. Pero ¿qué pasa con aquellas personas, como decían ustedes? Tal vez si yo no me doy cuenta que soy proactivo, pero hay muchas personas que intentan hacer, ¿no? Y dicen, oye, postergo, no concluyo, quiero hacerlo, ya está. Por ejemplo, en el mundo personal, en diciembre me prometieron hacer ejercicio, compraron sus tenis, compraron todo y ahí se quedó, ¿no? O en la, exacto. O en la parte de los negocios, ¿no? Claro. Voy a ser un emprendedor, ya tomé un curso, otro curso, quiero mi empresa, pero finalmente no hago nada, ¿no? O a nivel de estudios, quiero estudiar una maestría. Por ejemplo, hay muchos que ya terminaron su licenciatura, quieren una maestría, pero no terminan de inscribirse por alguna razón. Y entonces están como un estado de embotamiento. Y la persona dice, es que tengo que mejorar mi proactividad. ¿Cómo le hacemos para desembotarnos? Bueno, comentaba yo hace un momento, ¿no? Covey hace una diferencia entre personas reactivas y personas proactivas, ¿no? Y Covey comentaba algo muy interesante, ¿no? El proactivo, si bien es cierto, no se va a dar cuenta que es proactivo, pero se va a dar cuenta o va a tener muy consciente de sus decisiones, de sus objetivos, de hacia dónde va, y no va a ver el ambiente, ¿sí? El proactivo se va a fijar en su meta y no se va a fijar en quién lo mira mal, no se va a fijar si su jefe le gritó, no se va a fijar en que si él lo hace y los demás no lo hacen, según Covey, ¿sí? Y según Covey, la persona reactiva es precisamente esta, que está hacia el exterior, es decir, veo, es que mi jefe me está hablando, y entonces tengo una reacción emocional, ¿no? Me está gritando. No, pues esa persona chismosa me está señalando, y entonces yo actúo en consecuencia de esa emocionalidad. Covey comenta dentro de este libro, Los 7 hábitos para una persona altamente efectiva, que el primer hábito es la proactividad, que la persona proactiva se va a dar cuenta de este entorno, pero no le va a hacer caso. Va a agarrar y va a decir, no me importa si fulanita me critica, no me importa si mi jefe me está gritando, yo tengo muy claro mi objetivo, yo tengo muy claro qué engrane soy dentro de mi organización, ¿sí? ¿Cuál es mi función? ¿Sí? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para que esto funcione? ¿Sí? Mientras que la persona reactiva, ¿sí?, es esta persona que se va a estar fijando en todo lo que está alrededor y no se va a dar cuenta de qué engrane es y qué función tiene. Se va a dar cuenta de todos los demás. Y
va a ser esta persona criticona, va a ser esta persona que incluso va a echarle la culpa antes de darse cuenta cuál es su papel, ¿sí? Le va a echar la culpa a todos los demás. Entonces, ¿qué es lo principal que nosotros podemos hacer para fomentar una proactividad de nosotros mismos? Número 1, como decía en un principio, autoconocimiento. ¿Cuáles son mis fortalezas? Ser mi FODA, mis fortalezas, mis oportunidades, mis amenazas, ¿sí? Mis debilidades, ¿sí? Hay algo muy interesante, ¿no? Hay diferentes corrientes educativas y te comentan, no, pues anteriormente se decía, si tu hijo es malo en matemáticas, mételo a clases de matemáticas para que compense. Y hay otra corriente que dice, no, si tu hijo es buenísimo en español, mételo a clases de español y que haga más redacción y que tal que se vuelva un literato, ¿no? Que escriba novelas o que proponga en la Real Academia de Lengua Española, qué sé yo, ¿no? Entonces es, primero, autoconocerme, ¿sí? Segundo, ¿cuáles son mis objetivos? Si nosotros lo planteamos desde el punto de vista de la organización, en qué momento, en qué lugar yo estoy en esta organización, cuál es mi función, qué engrane soy, cuáles son las personas con las que me voy a apoyar, ¿sí? Y si estas personas me aportan, ¿sí? Número 3, plantearse proyectos, ser muy ordenado, ¿sí? Es un esfuerzo constante. Y algo muy, 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 muy importante, tener en cuenta que para poder lograr nuestros objetivos necesitamos un orden y también ciertos sacrificios, ¿no? Estaba también yo leyendo un poco acerca de proactividad, me encontré con un artículo en donde dice que no necesariamente podemos ser proactivos en todos los ambientes de nuestra vida, ¿no? Puede ser que seamos proactivos como pareja, puede ser que seamos proactivos como padres de familia, puede ser que seamos proactivos en nuestra área laboral, ¿no? Que en este caso es lo que el enfoque, ¿no? Entonces hay que aprender a este autoconocimiento que va a ser fundamental. Creo que al fin y al cabo, y lo comentabas hace un momento, la persona proactiva lo hace porque quiere, porque le nace, porque tiene la motivación, no lo hace para recibir un reconocimiento o para que los demás le aplaudan o para que me vean bien, ¿no? Y me den muchos likes, o a lo mejor y sí, no lo sé. ¿Tú qué piensas, Homero? Yo te diría que en realidad coincido un poquito con lo de Silvia en la parte en donde la persona proactiva no se da cuenta, solo es así, ¿no? Y pienso mucho cuando estamos en el ambiente administrativo, te diría yo. Es como cuando tú tienes un jefe que te da una indicación. Pues hazme el oficio para tal cosa. Y tú haces tu oficio, ¿no? Tu trabajo es hacer oficios, al fin y al cabo, te diría yo. Pero la gente que es proactiva piensa que eso va a ser una situación, a resolver, que es hacer oficios de manera constante. Y piensa a futuro cómo solucionar su propia actividad, ¿no? ¿Y qué hace? Un machote, ¿no? Te crea un formato para hacerse la vida más fácil y que esto también puede servirle a ti, a la persona que va detrás de ti o a otros elementos de la organización en este caso, como tú bien dices. No se puede ser solamente, o sea, si bien puede impactar en los diferentes ámbitos de tu vida, no necesariamente va a ser proactivo en todas las cosas. Por eso comentaba hace un ratito que básicamente a veces es muy proactivo en cuestiones que te gustan, que te agradas, donde ya te conoces, sabes cuáles son tus habilidades, de qué picojeas, ¿no? Esta parte, pero también va a depender de cuántas herramientas tengas tú a la mano y que puedas utilizar a tu favor, ¿no? Te digo, de repente no me ha tocado por lo menos encontrarme con un proactivo o proactivos que te proponen, ¿no? Pero tampoco van y te solucionan tu problema, ¿no? O sea, no se meten en tu función. Y creo que eso es algo muy importante, el que sí lo plantea desde saber cuál es tu engrane, o sea, qué engrane eres tú y en qué parte estás tú, ¿no? Y de ahí parte uno, ¿no? Muchas veces desde el enfoque sistémico lo que planteamos es que basta con que uno gire diferente para que todos comiencen a girar también distinto. Y si funciona,
a veces yo, siendo pues más negativo que positivo, te diría yo, veo esto que tú decías, o esto que ustedes decían, ¿no? De repente el proactivo sí se puede ver impactado en cualquier momento por los otros elementos de su organización. Donde te digo, gente que te limita, donde no, si bien tú sabes cuáles son tus herramientas y tus habilidades y todo esto, pero si tienes a alguien de quien tú dependas y que te marque un límite, hasta ahí puedes llegar, ¿no? Si estamos hablando de una persona que rebasa eso, entonces ya tampoco estamos hablando de proactividad, estamos hablando de acaparamiento a lo mejor, ¿no? Y que eso también tiene su consecuencia en algún momento. O gente que te digo, si te fijas que se desanima rápidamente, pues a lo mejor sí tiene como las ganas de hacer las cosas. No, ¿cómo lo vas a hacer? No te van a pagar más porque te vas a quedar más tiempo. Claro. Y creo que todos en algún momento nos vemos absorbidos por el sistema, lo que les llaman el sistema, ¿no? Y creo que eso es algo que, digo, también se vale. Yo a veces de repente le comento a la gente y a los pacientes cuando llegan, o sea, se vale también decir, ya no quiero, ¿no? En este momento ya no quiero y quiero solo fluir y seguir la corriente como los demás. Y llegará un momento, y tú pusiste un ejemplo bien curioso, fue cuando dije los ataques, como los propósitos de Año Nuevo, ¿no? O sea, todos, a la mayoría, nos proponemos bajar de peso, hacer ejercicio, cambiar hábitos, etc, etc, etc. ¿Y cuántos de nosotros realmente lo hacemos? A veces te digo, no los empiezas luego en enero, el 1 de enero, sino que los empezamos en diferentes momentos, que es esta capacidad, a veces, a esto que han estado comentando, yo le agregaría también esta capacidad de organizarte, capacidad de que tú puedas planear dentro de ti cómo funcionar, qué vas a hacer, con qué cuentas, con qué no cuentas, cómo vas a obtener tal cosa. Y esto te va a permitir también ser proactivo, porque de nada te sirve que tengas las ganas de mejorar si no lo tienes, ¿no? O sea, no se puede quedar como a un nivel nada más de ideas, sino que se tiene que traspolar también y visualizar en unas acciones, y que obviamente tiene que generar un impacto, por lo general positivo, ¿no? Exacto, creo que la autogestión es esencial, que esto que mencionas, ¿no? El poder regular los recursos que tienes y el cómo vas a ir avanzando en el proceso, pero acabas de tocar un tema que es muy bueno, Homero, el tema de los límites, porque efectivamente mucha gente, e insisto, comparándolo con los niños y en el mundo laboral, la gente tiene iniciativa, tiene ideas, pero a veces el superior o el sistema lo bloquea. Como bien decías, tomando el ejemplo del oficio, la persona crea su machote, crea un sistema para llevar un mejor control de sus archivos y de repente recibe una instrucción de así no. ¿Qué puede matar la proactividad en una persona? Bueno, creo que matar. Claro, sí, creo que en primer lugar es el hecho de que nosotros veamos más al exterior y no al interior. Quiero retomar un poquito esto que tú comentabas, ¿no? El decir, tengo esta iniciativa, en el ejemplo que pone Homero, tengo mis machotes, ¿no? Y entonces me dice el jefe, ¿sabes qué? Este no me sirve, ¿sabes qué? Para atrás todos los machotes, ¿no? Una característica de la persona proactiva es responsabilidad. Es decir, esa persona se hace responsable de sus decisiones, ¿sí? Entonces, sabe muy bien que todas las decisiones que va a tomar tienen una causa y un efecto, ¿sí? Pero ¿qué puede matar una proactividad? El hecho de que no seamos conscientes ni queramos adquirir responsabilidad en primer lugar, no tomar conciencia de lo interno, es decir, ¿qué estoy haciendo yo, mi función? Ver más hacia afuera, es decir, ¿qué es lo que está haciendo fulanito, qué está haciendo sotanito? No, pues fíjate que el asistente del jefe pues nada más está pintando las uñas. Ah, bueno, entonces como se está pintando, pues entonces yo también voy y me pinto las uñas, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Que estoy viendo más al exterior y no estoy viendo qué estoy yo haciendo, ¿sí? Creo que esto va a ser muy importante. Sí, el clima, el ambiente laboral es sumamente importante y hoy por hoy los psicólogos industriales, los psicólogos organizacionales le apuestan al clima laboral para que entonces estos, pues lo que son las personas dentro de la organización, pues empiecen a tomar más conciencia y empiecen a ser proactivos. Pero creo que es muy importante que, si bien es cierto,
como todo sistema desde el punto de vista sistémico, tanto el macrosistema influye en el sistema y el sistema influye en el macrosistema, es decir, tanto yo como persona que me estoy pintando las uñas voy a influir en ese trabajo, ¿sí? Ya no van a salir los oficios, ¿sí? O a lo mejor van a salir todos mal hechos, ¿sale? Y entonces todo el mundo te va a criticar y te va a decir, no, es que ya no sirve para nada. Y entonces va a venir tu jefa y te va a regañar. Y entonces yo me voy a molestar, ¿sí? Y entonces yo le voy a responder. Y entonces al ratito voy y meto mi renuncia. O me voy, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es ser reactivo, ¿no? Entonces es ese autocontrol, esa autogestión de que tomemos conciencia. ¿Qué estamos haciendo? Ay, es que sí, es verdad. Pues como vi que el asistente del jefe estaba, pues yo también agarré, me puse a pintarme las uñas. Pues sí. Y entonces resulta que pues ni miré la computadora, solo le di enter para imprimir, ni le cambié los datos al oficio y así se envió, ¿no? Pues sí, la regué. Pero creo que esto también, esta conciencia, abre otra pauta, a que la proactividad se aprende. Si bien es cierto, hay rasgos de personalidad que van a hacer que este sujeto desarrolle o esta persona desarrolle más pronto una proactividad, y aunque una persona que no tenga esas condiciones lo puede aprender, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, todas nuestras conductas son producto de nuestra experiencia. Entonces puede ser que si yo tomo conciencia, es que esto lo hice mal, es que me di cuenta que yo me dio coraje, que el asistente estaba pintando las uñas, yo no lo puedo hacer porque estoy reocupada, entonces yo agarré y decidí, no, pues yo también quiero ponerme mis uñas, y entonces yo hice mal mi oficio, ¿sí? Ya me doy cuenta dónde estuvo. Entonces para la próxima vez lo voy a hacer diferente, ¿sí? Entonces creo que esto va a ser muy importante, ¿no? El tomar conciencia, ¿sí? El poder ver las cosas mucho más. Y esto es un proceso. Es decir, no es que de la noche a la mañana yo agarre y me levante y diga, hoy voy a ser proactiva. A partir de hoy. A partir de hoy ya no voy a ver que si la asistente que si mi jefe me grita, que si me hizo la mueca la del departamento de finanzas, que si mi jefe me gritó, me dijo, ya no quiero tu machote, ¿sí? Sino que es un proceso. Y eso es con la experiencia, ¿sí? Conforme vamos transitando en esto que se llama vida y también en lo que se llama vida laboral, pues vamos aprendiendo. Sabemos que el ser humano no es estático, ¿sí? Vamos aprendiendo, nos movemos, estamos en constante movimiento, ¿no? Entonces, digamos que no es que la proactividad muera o se mate, sino que la proactividad va a ir creciendo en el sujeto conforme va teniendo experiencias, pero también que pueda ser consciente qué está haciendo, qué decisiones está tomando, ¿sí? Qué errores son los que está teniendo, ¿sí? ¿Cuál es el clima laboral? Esa dinámica, ¿no? De darme cuenta, es que el asistente pues se pinta las uñas porque entonces le quiere agradar a fulanito de allá, ¿no? Y entonces pues ya cobra sentido, pues le está valiendo gorro su trabajo, ¿no? Pues entonces ya eso ya no depende de mí, ¿no? Ya es un rollo de esa persona, ¿no? Entonces digamos que de alguna manera como vamos fomentando este cambio de pensamientos, ¿no? De estructura de pensamientos. Claro, creo que al fin y al cabo, y como mencionaba Silvia, no se mata de que desaparezca de la persona. Tal vez se mata en esa actividad, en ese contexto, en esa parte, porque como bien decía Homero, ¿no? Puede ser que yo sea proactiva en otras cosas y a lo mejor en mi trabajo no, porque resulta que me tocó un jefe que cuando yo le propongo algo me dice no, entonces pues simplemente ¿qué quiere? ¿No? Y ya no le propongo B ni C porque sé que por ahí no va, pero tal vez yo tengo otra esfera en mi vida en la que sí desarrolla ideas. Por ejemplo, hay mucha gente que hace actividades altruistas o deportivas, asociaciones civiles, ¿no? Y que entonces como que llega, cumple su jornada de trabajo, bye, nos vemos, y entonces en su tiempo extra o en sus otras actividades es donde vemos esa
libertad de creación. Fíjate que yo pensaba, o transformé tu pregunta de esta manera. ¿Cuál es el enemigo de la proactividad? El límite, la falta de apoyo, ¿no? Porque dentro de la gente que busca solucionar sus problemas de la manera más rápida, más efectiva, más productiva, ¿no? Si tienes, como tú acabas de poner ejemplos, si tienes una persona que solamente dice que solo puedes, es una única opción, obviamente el proactivo ya no puede vislumbrar a otros lados. Y es cuando se arrastra y se deja absorber por el sistema que le llamamos, ¿no? De alguna manera. Y creo que esa es la mayor limitación, en ese sentido en particular, cuando hablamos del enemigo de la proactividad. Definitivamente, como comentamos hace rato, es una habilidad, es como la lectura. No nacemos sabiendo leer, es algo que vamos adquiriendo a lo largo del tiempo y lo vamos puliendo, ¿no? Creo que también esta parte de la proactividad es como el andar en bicicleta, es algo que aprendes. Una vez que lo aprendes, vas a ver un momento en donde lo dejas de hacer y tal vez te cueste trabajo volver a andar en una bicicleta, pero lo puedes volver a hacer, lo puedes retomar en diferentes ámbitos. Sin embargo, creo firmemente en esto, eso es una habilidad que se impregna en la persona y que a lo mejor ya aquí ya no puedo hacerlo tanto, pero en esto otro lo voy a compensar haciéndolo de esta manera, en otro ámbito distinto, ¿no? Y creo que eso es algo padre. Y yo me remonto a lo que decíamos al principio también. Creo que es algo con lo que tenemos que ir creciendo y tiene que ver desde el momento en la metodología en la que nos enseñan las cosas en la escuela, ¿no? Cuando cuando solamente vamos a la repetición, tú pones el ejemplo de tus hijos, ¿no? La parte de la creatividad. Creo que es algo que nos tendrían que enseñar, ¿no? A generar mayores estrategias. La creatividad es algo que nos ayuda a poder adaptarnos, generar y crear nuevas estrategias, sobrellevar situaciones. Y eso solamente lo hace pues, la gente hábil que tiene esta creatividad de alguna otra manera, ¿no? Y que obviamente eso lo vamos a traducir. Y también pensaba hace rato, ¿no? Pensando en los ejemplos que ponía Silvia, ¿no? ¿Qué empresa que tú planteabas en donde les da tiempo, ¿no? De voltear a ver a la secretaria que se pinta las uñas, ¿no? Desde yo entre mí, y yo, ¿en dónde habrá un empleo así donde tengas chance y yo trabajar ahí, ¿no? Pero es correcto, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con lo que decías hace rato. Creo que la persona proactiva tiene que saber cuál es el papel que está jugando, ¿no? Tenemos que llegar a un punto en donde nos damos cuenta de, ay, mira, este es el papel que yo hago, estos son los recursos que yo tengo y esto es lo que puedo hacer. Porque creo que la persona proactiva tiende mucho a frustrarse por no poder hacer más o no poder hacer algo al respecto con lo que tiene en muchas ocasiones. De hecho, por ejemplo, RH, como la gran mayoría lo conocemos, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Ahorita creo que le llamamos gestión de talento, ¿no? Ahí los psicólogos organizacionales nos podrán dar más luz todavía, ¿no? Porque la idea es ir trabajando. Creo que el enfoque inclusive con que lo abordamos, ¿no? No es lo mismo manejar un recurso a gestionar un talento, ¿no? Donde sabes que ya puedes utilizar la potencialidad que puede tener una persona para desarrollar cosas en una empresa o en un equipo de trabajo o en un equipo académico. Es como cuando estábamos en la escuela. ¿A quién poníamos a hablar en una exposición? Al que tenía mayor facilidad de palabra. ¿Por qué? Porque a lo mejor era la persona más boba, pero tenía la facilidad. Esa era su habilidad, ¿no? Pero había otra persona que lo entendía perfectamente y te explica el tema para que tú puedas transmitirlo. Y esa es la forma en la que una organización normalmente pienso que deberíamos de funcionar, ¿no? Más o menos por ahí. Así es. Y viene una pregunta importante y ya va a ser nuestra pregunta de cierre, porque indudablemente ya mencionamos que el contexto influye, es decir, que las personas que están fuera, aunque si bien la persona proactiva nos decía Silvia, tiene que estar enfocada en su interior, que al fin y al cabo es lo que le da fuerza, la autoestimación, el autoconocimiento, el control emocional incluso, pero sí tiene mucha interacción con el contexto. Entonces, tomando de referencia este contexto que hemos elegido, el contexto laboral, ¿qué cosas tengo que cuidar yo? A lo mejor como superior, como jefe, como compañero de trabajo, o si lo quiero ver desde el punto de vista educativo, familiar, como líder de familia o como líder escolar, ¿qué cosas tengo que cuidar para favorecer la proactividad de las demás personas? Que yo no sea quien bloquee, quien diga no o quien amenace a la proactividad. ¿Qué estrategias
les darían para que vayan tomando nota, por favor? Creo que Desde la parte gerencial, dices tú. Sí, ¿No? cualquier persona que sea el líder líder de un Creo equipo que- o de una familia Creo o de una que escuela. este es un tema muy interesante porque sin duda podemos dividir organizaciones en dos, ¿no? Desde dentro del punto de vista público, ¿sí? Que lo público puede ser organización gubernamental y la organización privada, ¿no? Y no es por sanitizar, iba a decir. También Y sanitízalo. también sanitizarlo, el ámbito público, pero hay un sistema muy fuerte, ¿no? Hay muchos factores que pueden influir en un clima laboral, ¿no? En que con muy pocos recursos se tienen que hacer maravillas y esto obviamente estresa mucho a un equipo de trabajo. Pero si lo vemos desde el punto de vista privado, donde hay más recursos, donde, digamos, el gerente, el jefe, el líder puede tener más estrategias, puede meter más oportunidades, creo que el hecho de darse cuenta, el proceso, el poder decir, a ver, ¿cuál es la función de cada uno de estos? ¿Sí? Bueno, ¿su función solamente es esta? Ok, pues entonces nos enfocamos en eso. Creo que también la capacitación, el hecho de que también nosotros podamos tener educación emocional en las empresas también. Creo que esto va a ser también importantísimo, que se fomente, ¿no? Como líder. A ver, ser un poco más empáticos y sensibles a lo que están trayendo cada uno de ellos, ¿no? Mencionaba Homero al inicio, ¿no? Ver que hay empresas como algunos supermercados o la mayoría de los supermercados que hacen dinámicas, ¿no? Para motivar, ¿sí? Y que capacitan a su personal y que les dicen, vas a tener esta atención al público. ¿Y qué va a suceder? O al cliente, ¿no? O qué va a suceder si te topas con una persona de esta investidura que te insulta, que es grosero? ¿Cómo vas tú a hacer? ¿No? ¿Cómo lo vas a enfrentar? Darle esas herramientas, ¿no? Esto va a motivar, ¿por qué? Porque eventualmente estás resolviendo ciertos problemitas de momento, ¿sí? Y entonces es esto que un gerente, un líder pueda ver más allá, también tiene que ver mucho con la persona que está en ese puesto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué decisiones estoy tomando? Creo que esas serían unas recomendaciones desde mi punto de vista. Excelente, Silvia. Homero. Copio y pego. Por dos. Por dos, es correcto. No, pero fíjate que también pensaba en algo similar a esto. Creo que la persona que está en la posición de líder tiene que conocer su función, porque a veces el líder tampoco sabe qué onda. Tiene que aprender a conocer a sus colaboradores, conocerlos no solo como persona, ¿no? Donde hay esta empatía y todo eso, que creo es muy interesante, esta parte de agregar al ambiente laboral la parte de la cultura emocional, ¿no? De la salud mental. Pero es más bien como enseñarles a conocer sus funciones, o que realmente hay ahí. Para esto tiene que haber obviamente una capacitación, ¿no? Donde no llegues como a aprender a ver cómo lo haces, sino que hay alguien que te pueda enseñar realmente. Creo que muchas veces de repente, creo que por eso la mayor parte de los candidatos cuando llegan a las empresas y entregan sus currículum, la gran mayoría, estamos hablando del 90%, mentimos. O sea, ponemos habilidades que no tenemos. Así es. Y obviamente cuando tú dices, ay, pues el que hace las entrevistas, no, pues ese es el mejor. Y a veces cuando ya lo tienes en práctica, o sea, realmente no lo era, porque pues en papel puedes poner y te aguanta lo que quieras. Entonces tiene que realmente poder conocer esta parte. Y creo que esta parte de involucrarse, creo que es vincularse e involucrarse con este compromiso de hacer tu trabajo, con hacer tu actividad, eso creo que va a mantener, no solamente lo va a generar, sino va a mantener esta cuestión de la proactividad. Digo, de nada te sirve tener un chispazo de proactividad donde digas, lo voy a hacer, que lo hagas como situacional, por momento. No, o sea, es algo que tiene que permanecer a lo largo del tiempo para que esto realmente pueda generar un beneficio. De lo contrario, pues no vas a generar las cosas. Y estoy seguro que muchas empresas, y yo no sé si el enfoque que muchas veces en la gran mayoría de las empresas tienen cuando se enfocan a las metas, y ahí queda, ya lograste vender tus 10 carros, ¿no? Ya estuvo, ya vendí 10 carros, ¿no? O sea, si no es algo que tiene que ir más, independientemente de si es un ámbito privado
¿no? o público, ¿no? En este caso gubernamental o algo así. Creo que es una cultura del ambiente laboral, ¿no? Del ámbito laboral que tenemos que empezar como a fomentar. Y esto solamente lo podemos lograr si desde la preparación previa, que es la preparación académica, si esto no lo trabajamos desde ahí, es bien difícil que lo aprendamos en el trabajo. Ya sobre la marcha, sí se puede, definitivamente, porque es algo que se cultiva, ¿no? Pero es bien difícil que de repente llegue gente que se comprometa con su trabajo, porque a lo mejor lo platicaba con alguien el otro día y a veces no todos los que estamos en nuestros trabajos a lo mejor realmente estamos comprometidos, porque a lo mejor ni nos gusta, estamos por necesidad en la gran mayoría de las veces, ¿no? Entonces por eso, ¿cómo le generas una proactividad a alguien que no quiere estar ahí, ¿no? Por ahí, y de ahí podemos derivar a muchas otras situaciones que influyen para que permanezca, se cree y se continúe la proactividad en las empresas o en cualquier ámbito. Excelente. Pues yo resumiría diciéndoles que si no se conectaron al principio, cuando termine la grabación se vayan al inicio y vean el video del árbol, porque creo que un líder tiene que hacer lo que el niño del video inicial hizo, que es tomar la decisión de ejecutar un cambio, ser un agente de cambio, y cuando los otros le siguieron, estuvo con ellos, disfrutó, se reían, les cayó la lluvia, lo pasaron requete padre, sin perder el objetivo que querían, que era mover el obstáculo que de alguna manera les afectaba en el proceso. Que eso es respetar, dar la libertad, dejar que exploren su creatividad y que cada uno aporte los recursos que tiene. Y creo que eso me encantó del día de hoy, el reconocer que cada persona tiene talentos humanos y que somos buenos para algo, para diferentes cosas, y que vamos a ser proactivos en aquello en lo que somos hábiles. No queremos y no queramos forzar, porque a veces el error está en querer forzar que la gente sea proactiva en una esfera en la que a lo mejor y no tiene la habilidad, lo que decía Silvia, ¿no? Que triunfe en matemáticas cuando nomás no le entran los números. A lo mejor su habilidad son las artes o el lenguaje o el deporte, y entonces ahí es donde pudiera realmente triunfar la persona y aferrada con que triunfe en matemáticas, ¿no? Entonces, pero eso lo va a dar el autoconocimiento. Pues ha sido una tarde muy padre, creo que muy productiva, bastante proactiva, dices. Proactiva y productiva. Y bueno, ¿qué pasa si alguien quiere descubrirse, profundizar, conocerse para ir fortaleciendo su proactividad, su autoestima y muchas cosas? ¿Dónde les encuentran? Silvia. Muy bien, pues yo estoy en Clínica Campeche, estoy a su disposición en el teléfono 981 13 66 55, a sus órdenes, y pues bueno, a nivel de psicoterapia, psicología clínica, atención a trastornos, incluso a problemas socioemocionales también, familia y parejas. Excelente. A sus órdenes. Pues ahí está con Silvia. Y Homero, ¿dónde te podemos encontrar? Pues me pueden encontrar en la familia Creactívate, ahí andamos. Me pueden contactar también al número de teléfono 981 11 342 68. También en Facebook como psicólogo Homero López Capallera, ahí me pueden encontrar, o en diferentes partes de las redes, también me pueden ahí buscar ese muchacho que anda diciendo cosas, ahí me van a encontrar también. Y pues muchísimas gracias por la invitación, Imelda. Y también a ti, Silvia. Muchísimas gracias. Y pues ya saben, nosotros Instituto Creactívate siempre honrados de que Excelencia Laboral en conjunto con nosotros pues esté llevando información. Y bueno, si en algún momento quieren mejorar su clima laboral, sus relaciones interpersonales y esta parte, pues estamos a la orden para contribuir con ustedes y la proactividad de sus equipos. Pues que tengan una excelente noche y cuídense, y pronto nos volvemos a ver por este medio.